Pues bueno, bienvenidos una vez más a este podcast sobre ansiedad, a la próxima pandemia, donde buscamos brindarles y compartirles herramientas para que puedan afrontar este tema que a veces pueden vivir a diario de la ansiedad. Muchas gracias a todos los que pues, nos han mandado sus comentarios, sus preguntas, sobre todo a la comunidad de TikTok que ha estado muy activa esta semana. Y bueno, nos da gusto que estén empezando a buscar información y a educarse en este tema, ¿no? Que es bastante importante. Pues bienvenido, Carlos. Buenos días. Diego, un gusto estar otra vez contigo en este tercer podcast. Ya estábamos ansiosos por tener esta sesión de hoy. Tuvimos una semana bastante activa en redes sociales. Muchas gracias por todos sus comentarios, sus agradecimientos. El último video tuvo mucho impacto y bueno, ya iremos respondiendo poco a poco todas sus inquietudes. Hoy tenemos un tema bastante especial, Diego, porque a diferencia de los demás, en donde nos enfocábamos principalmente en los síntomas físicos de la ansiedad, hoy vamos a trabajar algo más complejo, la personalidad, porque mucha gente lo sabe, otra gente no lo sabe, pero la personalidad puede ser fuente de ansiedad cuando hay defectos en el carácter o en la manera en que afrontas las dificultades. Así que hoy tenemos un tema fascinante que sin duda va a dar elementos para que las personas que padezcan ansiedad tengan más herramientas. Sí, porque es que es bien importante. Estaba viendo los comentarios y las preguntas que te estaban haciendo en tus redes sociales. Tuvo mucho impacto porque empezamos a tocar temas de cómo aliviar los síntomas físicos de los ataques de pánico. Sí. Que si quieren entender un poquito más, bueno, tenemos ahí ya otro video donde pueden ir a revisarlo, donde tratamos cómo aliviar estos síntomas, por qué se originan, todo lo que se siente y demás, ¿no? Y entiendo que muchas veces está esa desesperación de las personas porque pues se siente muy feo, ¿no? Ya hemos hablado bastante en otros videos, después volveremos a tocar el tema. Pero lo que me di cuenta es que, por ejemplo, había muchas personas que decían, oye, es que tengo 2 años, tengo 7 años, una persona que comentó, 7 años con esto y no puedo avanzar y no se me quita y todos los días, todas las semanas. Entonces, si nosotros solamente nos dedicamos a tratar los síntomas, pues nunca, a lo mejor les va a servir para ese día, para esa semana, para aliviarse. Pero si no vamos a la raíz... Claro, 100%, Diego. Imagínate una persona que padece de resfriados y se toma sus antigripales, le da gripa una vez al mes, porque sí hay personas así. El antigripal viene y quita los síntomas, sin embargo no estás trabajando el problema de raíz. La causa puede ser una deficiencia en alguna vitamina o que tu sistema inmunológico no esté trabajando bien, que no se defienda bien de los virus. Entonces, no es distinto a la ansiedad, que como hemos dicho ya en los otros videos, la ansiedad es un conjunto de síntomas multisistémicos que engloba todo el cuerpo humano, pasando por síntomas neurológicos como temblores, mareos, también cuestiones de dificultad respiratoria, síntomas psicológicos como miedo a morir, a perder el control, desvanecimientos, etc. Pero bueno, la persona que lleva 2, 3 o 5 años padeciendo ataques de ansiedad y no hace más que conformarse con sobreponerse a los cuadros, a los episodios, quiere decir que quizás no ha hecho un trabajo de profundidad psicológica que le permita trabajar de raíz este problema, porque la ansiedad tiene causas físicas y psicológicas. Okay. Las físicas las hemos mencionado en otros videos, que son diversas, pero hoy vamos a penetrar el mundo psicológico. Okay. Todos los factores de la personalidad que pueden ser causa de ansiedad. Muy bien, sí, porque si solo nos quedamos por encimita, pues nunca van a poder entender el origen y la raíz, ¿verdad? El origen y la raíz, Diego. ¿Y cómo ves si te gustaría que hagamos un repaso de lo que vamos a trabajar hoy para que conozca nuestra audiencia? Okay. Hoy vamos a hacer conexiones entre la personalidad y los defectos del carácter que pueden producir ansiedad. También vamos a dar una pequeña introducción a lo que es la personalidad, okay. Cómo se forma la personalidad desde tu propia infancia, sobre todo en ese trayecto entre los 2 y los 10 años. Vamos a hablar de los temperamentos, okay. Que es un tema súper interesante. Y vamos a cerrar con ejemplos para que la gente conozca cómo ciertas formas de personalidad pueden estarse autosaboteando la vida y con ello causar ansiedad. Además de algunos tips para aprender a conocerte y que aprendas a identificar herramientas oportunas. Sí, porque
eran como unos 200, 300 comentarios con preguntas de las personas en donde nos compartían su caso en específico. Decían, ay, es que a mí me pasa que me duele la oreja y se me olvida respirar y ya no puedo tragar la comida, no sé. Y es porque no sé qué. Entonces, o sea, realmente no podemos así hacer un caso individual de cada uno y explicar, Sí. porque pues sería imposible. Ujú. Pero yo creo que si entendemos esto, que son, digamos, como las bases o poniéndolo así como si fuera un sistema, son los macroprocesos Sí. que ya cada quien puede aplicar en su propio micro, ¿verdad? Así lo 100%. entiendo. Vamos a dar como un vistazo general a la conexión que se hace entre la personalidad y la ansiedad y sobre todo cómo se forma la personalidad. Porque si entiendes este proceso, como dices tú, de forma general, en algún punto vas a poder identificarte para que aprendas a distinguir qué lo está causando de fondo y que no te conformes nada más con quitarte los síntomas. En este último video que se hizo viral y que ahorita revisé, ya íbamos a las casi 105,000 reproducciones, gracias a la audiencia por ello. Mucha gente observo que se conforma, Diego, con quitarse los síntomas. Ya no quiero temblar, no quiero sentirme mal, pero no se está preguntando qué pasa en su psicología que pueda ser causa raíz. Por eso este podcast de hoy. Y es viéndolo de lado, a lo mejor qué bueno que ya estamos llegando a esas personas, pero por el otro lado, imagínate, vi que tenía como 10,000 likes, o sea, Sí, son 10,000 personas que se sintieron identificadas claro. con eso, que no saben qué hacer, Ujú. que no entienden y que están ahí nada más sin tener herramientas, ¿no? Sí, O sea, es hasta eso preocupante, porque habíamos sacado la estadística que, bueno, ahí según las estadísticas, el 90 y tantos % de los que nos siguen son en México. sí. Y la estadística decía que eran como 15 o 20 millones de personas con ansiedad. Ujú, ujú. O sea, es un mundo de gente. Si ahorita son 10,000 y casi 100,000 personas que ya están interactuando y que ya levantaron la mano y dijeron, oye, yo tengo Claro. esto, a mí me pasa. Sí. Y es preocupante, ¿no? Entonces, yo creo que sí pongan mucha atención a toda la conversación, porque créanme que lo que se va a explicar aquí, pues yo creo que es información muy valiosa y es oro que pueden aplicar en su vida para mejorar en muchísimas áreas, Sí. no nada más en temas de ansiedad, ¿no? Ok, sí, perfecto. Es una manera de dar una teoría que la pueden vincular a la experiencia propia. Ok. Entonces, Vámonos de lleno. vamos a entrar en materia después de esta introducción. Quédense, no se vayan a los que nos escuchan en Spotify, en YouTube, también a los que nos van a ver a través de redes sociales. No olviden que aquí en la descripción del video de nuestra cuenta de TikTok pueden Sí. acceder a la cuenta de Sí, YouTube. pequeño corte a todos los que nos están viendo en TikTok. Sí. Si quieren escuchar la conversación completa, bueno, ahí está el link en el perfil. Sí, Ok. bueno, entramos en materia, socio. Sí. A ver, ¿con qué comenzamos? ¿Qué traemos? Vamos a ver ejemplos de personalidad. Ujú. A ver, Sí, sí. sí, por ejemplo, estábamos explicando y conversando entre semana de cómo podíamos plantear esto y me explicabas que hay ciertos factores clave que pueden llegar a determinar cómo afrontas tu ansiedad, ¿no? Sí. Por ejemplo, se me ocurre pues no sé, la típica relación de pareja en la que a lo mejor son muy codependientes Ujú. y los dos se están generando como, bueno, ahora les llaman relaciones tóxicas, ¿verdad? Sí. Pero donde siente cierta ansiedad la mujer, sobre todo, Sí. por una dependencia hacia el hombre, a veces incluso miedo, y eso le puede estar generando Sí. ciertos síntomas físicos de ansiedad. Ajá. Pero ¿de dónde viene esto? O sea, ¿por qué viene esta raíz de Ujú. cómo? Sí, pues cómo llegan a ese punto en el que la mujer ni siquiera se puede dar Sí. cuenta y es dependiente de una persona, del novio. Qué bueno que lo comentas. De hecho, muchos de nuestros seguidores, en nuestro creciente número de seguidores, me he dado cuenta que muchos son mujeres. Y también en mi consulta particular, son más mujeres las que acuden a terapia, digo. Okay. En alguna manera tenemos que entender que la mujer se da un poquito más de permiso de sufrir el dolor, Okay. porque la cultura machista no le permite al hombre verse vulnerable. La mujer tiene este beneficio diagonal problema, también porque es una consecuencia de un sistema que las colocó en una posición difícil.
Pero continuando con tu ejemplo, donde una mujer, vamos a entrar ya aquí un poquito a personalidad, ¿verdad? Entendemos por personalidad dependiente a una persona que necesita el acompañamiento de un cuidador fuerte que le haga sentir segura, porque la persona tal vez no se vale por sí misma o no confía en su criterio o tiene algún sentimiento de abandono por su biografía infantil. El punto es que la manera en que se vincula a su pareja es de mucha intensidad, sintiendo que puede ser abandonada en cualquier momento. Una mujer así pudiera ser que se relacione con un sujeto, y estadísticamente tiene alta probabilidad que el sujeto que encuentre una mujer así desvalida tenga características narcisistas. Que sea controlador, que manipule, que la lleve al lugar donde él diga y la coloque en una zona pues de desventaja. Entonces imagínate para una mujer vivir bajo estas condiciones una relación. Imagínate, Diego, los grandes montos de frustración que va acumulando de hecho en hecho y de instante en instante, de toda suerte, y que todas esas emociones se forman como coágulos en su mente, haciendo que la salida de estos coágulos emocionales pueden ser una crisis de ansiedad. Y aquí estamos dando un ejemplo de cómo la personalidad de esta mujer en su punto de sumisión no está afrontando correctamente ni dándose su lugar. Este es un ejemplo sencillo para que los que nos escuchen entiendan que la personalidad, con sus defectos, puede ser fuente de ansiedad. Sí, porque sobre todo, por ejemplo, aquí en México, tristemente, por la cultura machista que tenemos, Sí. pues muchísimas mujeres crecieron o sin un padre, o si sí tenían un padre, era un padre que a lo mejor pues era abusivo, de un carácter muy fuerte, en el que incluso hay que golpean a las mujeres, a los Sí. hijos, Sí. que siempre ponen a las mujeres en un lugar más abajo, y quizá podían crecer con ideas diferentes, ¿no? Entonces, a lo mejor, si de pequeños les decían que no valían y que no tenían capacidades y que no podían trabajar y demás, Claro. yo veo muchas mujeres ya a lo mejor de 40, 50 años que a lo mejor no tienen voz ahorita por cómo crecieron, ¿no? Entonces, todo eso se puede ir acumulando y a lo mejor es cuando sale por ahí, ¿no? 100%. Son explosiones de ansiedad a raíz de afrontamientos inadecuados. Y bueno, la personalidad tiene sus orígenes. Si nos escucha una mujer que tenga estos rasgos de sentirse vacía si no está la persona, o que la pareja no está ahí y comienzan a sentirse ansiosas, no me ha escrito, o las invade cierto tipo de celotipia, que es un celo compulsivo por investigar a dónde fue la persona, no me ha contestado, a ver, mándame tu ubicación, este tipo de inseguridades tan características, solo por mencionar un tipo de personalidad. Estas condiciones son fuente segura de ansiedad, sobre todo si la persona no se sale de esa posición. Pero bueno, no sé si quieras ver cómo se forja la personalidad en este ejemplo. Sí, ¿O traes sí, otro? sí. Pues bueno, yo creo que un ejemplo muy común y muy fácil de entender Ujú. es, por ejemplo, el abandono de los padres, ¿no? Sí. Ya sea a lo mejor abandono emocional o abandono, Sí, sí, sí. pues llamémosle físico, en el que literalmente alguno de los padres se va de la casa, ¿no? Generalmente el padre. Claro. Ese es el que yo veo bastante. Y Y qué bueno que- que dices abandono, porque muchos de mis pacientes, cuando empezamos a tratar estos temas o la cultura en general, creen que abandono es que te hayan ido a tirar a un monte y me dejaron ahí en unas tablas. No, no. El abandono tiene formas mucho más sutiles, Diego. Tiene formas más complejas. Y aquí hay 6 necesidades nucleares que necesita, valga la redundancia, el ser humano. Tiene 6 necesidades de ser amado, Ok. de recibir muestras físicas de cariño y afecto, necesidad de que se le reconozcan sus cualidades. Muy bien, hijita, así se hace. Ya vieron lo que hizo la nena y ese reconocimiento le va nutriendo la autoestima. También la niña necesita ese derecho, y el niño también, tiene esa necesidad de que se le reconozcan se le permita expresar emociones, quise decir. Oye, ¿cómo te sientes? A ver, cuéntame, que no reprima el dolor. Necesita un ambiente seguro, donde no haya violencia física, ni emocional, ni verbal, ni psicológica. Y sobre todo también ser guiada, que se le enseñe a trabajar, a estudiar y a hacer sus cosas. Si algunos de estos nutrientes no se le entregan a la niña o al niño,
se van a forjar esquemas maladaptativos. Sí. Y la dependencia es uno de ellos y explota en la edad adulta. Y todo esto es importante recalcar que es lo que debió haber sucedido entre los 3 y los 11 años, ¿verdad? 3 y 10, 3 y 11 años, donde se crean los mapas mentales más elementales de la psicología individual. Ok, entonces ya desde ahorita Sí. las personas que nos están escuchando probablemente puede que hayan tenido ahí por un destello de, ay, mira, A mí me porque pasó. tienen que empezar a entender y empezar a recordar, ¿no? Todo lo que vivieron y entender su situación, que es amor, afecto, reconocimiento, derecho a expresarse, seguridad y un guía. Y la guía. Ahora digo, mencionaste hace un momento, empezar a recordar. Gran parte de mis pacientes que padecen ansiedad y ataques de pánico no recuerdan un cacahuate de su infancia. ¿Por qué sea eso? Sí, cierto. Sí, ¿Por qué es que no? Porque la mente hace todo lo posible por no mirar en el fondo, porque duele, porque tenemos mecanismos defensivos, uno de ellos es la represión, que se encarga de desalojar de la conciencia lo que duele y mandarlo a tu sótano personal. Pero cuando ese sótano lo llenas de tantas vivencias traumáticas y no haces una higiene emocional, es una bomba ansiosa de tiempo. Por eso no conviene mirar. Es como tu casa, ¿verdad? Oye, voy a limpiar esto o no, pues ahí tengo un cuarto, ahí lo guardo y cierro esa puerta y dejo toda esa basura ahí. Pues es muy práctico, parece que lo resolví. Sin embargo, todo eso que está ahí acumulado, tarde o temprano va a regresar en peores formas. ¿Y cómo podrían las personas que nos escuchan Sí. empezar a tratar de indagar en esos recuerdos? ¿O de qué manera podrían empezar a trabajar con eso? Mira, primero hay que entender tu personalidad, saber detectar qué situaciones son las que a ti se te dificultan resolver. Okay. Sí, la personalidad tiene una gama de demostraciones, de expresiones donde podemos más o menos clasificar qué tipo de persona eres. En este caso, la chica dependiente pues se esconde, pide, se deja controlar. Ahí hay un ejemplo. Puede haber personalidades también que se decidan aislar por su inseguridad social. Sí, o por ejemplo, ahí está mucho el ejemplo de, Sí. a lo mejor cuando a veces alguna persona busca un poco más de atención y no lo hace de la manera, pues, socialmente aceptada, digámoslo. Yo me acuerdo que antes era muy común que dijeran en tono de broma, decían, déjalo, es que no le dieron atención de chiquito. Sí. No sé si alguna vez escuchaste eso, ¿no? De que Sí, déjalo, sí, sí. déjalo, no le dieron atención. Y, y ahora que empezamos a fondo esto, digo, ay, pues es que a lo mejor y sí, no le dieron. Claro. Y sí. Y muy seguramente el que lo está acusando tampoco recibió. Ajá, sí, por eso. Pues es más sencillo proyectar el dolor Sí, en el ¿verdad? otro en Sí, vez sí. de asumir que a mí también me Sí, fue la pues, jodida, sí, ¿no? se necesita un ego para reconocer a otro, ¿verdad? Sí. Sí, exacto. Entonces, ¿cómo ya cuando empiezas a entender esto, pues ya a lo mejor también incluso generas un poquito más de empatía, ¿no? Sí. Pero sí es importante entender de dónde puede venir, ¿no? O por ejemplo, esto es algo que yo creo que se está, bueno, no creo, ya hay por ahí algunas estadísticas de algún libro que leí, el derecho a expresarse, por ejemplo, sobre todo en hombres. Uh-huh. La generación de muchos hombres está creciendo sin sentirse, como muchos crecen sin una figura paterna, porque todo el día su papá está trabajando o porque hubo un abandono o lo que sea, pues digo, sobre todo aquí en México, Latinoamérica sucede mucho. No saben expresar sus sentimientos, creen que tienen que ser muy machos y luego fueron a lo mejor criados solamente por el lado de su mamá. Sí. Entonces también eso les genera comenta que les genera cierta pues ansiedad social, digamos, y también por ahí pues a la vez pues si se encuentran con una pareja que también es inestable porque a lo mejor no hubo un abandono también y es dependiente, pues es ahí donde empiezan esos problemas, ¿no? Sí, se hacen relaciones donde las carencias de uno se mezclan con las carencias de otro y hacemos una ecuación disfuncional. Estabas mencionando hace un momento de lo que padecen muchos hombres y es la privación emocional. Privarse emocionalmente significa que me voy a restringir un amplio espectro de emociones, sobre todo las que tienen que ver con la vulnerabilidad, ¿no? Mi tristeza, abatimiento, nostalgia.
ese tipo de emociones son reprimidas porque no tengo permiso para expresarlas. Sobre todo si de niño me veían triste y papá decía, no, 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 eso es de niñas, Sí, no. y nos censuraba, entonces él va aprendiendo a reprimir el dolor. Y en muchas personas, el moverse bajo ese tipo de afrontamiento es ansiedad 100% garantizada. Por ello, a veces resulta difícil explicarle a un ansioso por qué tienes ansiedad. Porque la gente quiere una explicación lineal, como si fuera, es que te picó ese zancudo y este es el antídoto, ¿no? La ansiedad es multifactorial. Y para la gente que nos está sintonizando, hay que entender que la ansiedad, al ser multifactorial, tiene en el mundo psicológico uno de los factores, uno de tantos factores, ¿no? Por eso es importantísimo entender tus defectos de carácter y personalidad, entender tu proceso formativo con esas 6 necesidades que mencionamos, para que veas qué parte en ti no está funcionando bien y que no te ayude a afrontar correctamente. Ok, entonces ahora, Sí. entendiendo esto de las necesidades nucleares, que ya creo que más o menos va Sí. quedando claro, porque, digo, yo creo que todos en algún momento, todos crecen con algún tipo de carencia, ¿no? O sea, creo que casi imposible que crezcas perfecto con todo, porque pues también tus padres tuvieron sus propias carencias. Claro, sea lo que perfección signifique, nadie crece en ese escenario, exacto. ¿no? Entonces, pero porque hay personas que lo pueden afrontar de cierta manera, o sea, porque hay personas que a lo mejor, digo, yo pensando así, que vivieron situaciones similares, Sí. pero crecieron, o sea, a lo mejor algunos se ve que lo pudieron afrontar de distinta manera, ¿no? Lo pudieron manejar. O sea, hay personas, por ejemplo, tengo la duda, surge mucho la pregunta, ¿no? Es que ¿por qué me pasa a mí? O sea, ¿por qué yo tengo ansiedad? ¿Por qué quisiera estar como era antes? Esto solo me pasa a mí. ¿Hay personas que pueden ser más susceptibles a tener ansiedad o por qué? Sí, desde luego que hay personas con mayor susceptibilidad, sobre todo por el temperamento, que eso es Ok. algo que quiero introducir en este podcast. El temperamento viene a ser como el terreno donde se construyó tu personalidad. Ese terreno no lo eliges tú ni tus padres. Es difícil determinar cómo llegó a ti ese temperamento, pero siempre pongo el ejemplo de los 3 hermanos. Si tú analizas una familia donde hubo, vamos a pensar, 3 hermanos varones, habrá una altísima probabilidad de que su caracterología y su personalidad sea completamente diferente. A pesar de que el proceso formativo, de que la crianza, de que los valores, Sí, mismos padres, mismos padres, mismos bienes materiales, es igual. Pasan por la misma maquiladora y son diferentes. Te vas a encontrar el hijo con un temperamento del tipo colérico, que es el que se vive peleando con el papá. Vas a encontrar con otro con un temperamento más sanguíneo, adaptativo, que es el que vive conciliando a todas las partes y que está más equilibrado. Y no va a faltar el tercero, que lo vemos más flemático. Es introvertido, se aísla y parece que vive en otro lugar. Esto es casi matemático. Revisen a las familias que tienen de 3 hermanos en delante y siempre hay estas grandes diferencias. Okay. Y eso se atribuye al temperamento. Creo que para allá vas sí, o sea, con el afrontamiento. O sea, el temperamento es como, pues, es la base, ¿no? Es la base. Vendría siendo la base. Sí. Y dependiendo del temperamento que uno tenga, va a ser la manera en la que afrontas, ¿no? Sí, sí. Ok. Por ejemplo, un temperamento del tipo colérico, eso lo vemos desde niñitos, ¿no? Que a los 2, 3 años ya su carácter puede ser más rudo, toma las cosas y las arroja. Si una personita con este temperamento atraviesa ciertas dificultades o carencias, hay buena probabilidad que su temperamento le permita tener las palancas suficientes para afrontar con algo de fortaleza las dificultades futuras, ¿no? Entonces tiene esa fuerza. A diferencia de un temperamento melancólico, que si atravesó la misma historia, el melancólico se queda adherido en el dolor. Es que si si me hubiera pasado otra cosa. Y para ese temperamento quizás puede haber más ansiedad. No digo que el colérico no lo pueda tener, pero sí cambia la forma en que tú llevas tus dificultades. Esa parte es el temperamento. Ok. Sí, y eso no es... Eso ya es parte, así somos, ¿no? O sea, no es... Así somos, no elegimos eso. Okay. Sí. Ok. Entonces, de ahí, por ejemplo, habría que entender entonces primero cuál es nuestro temperamento Uh-huh. y hacer un ejercicio de qué necesidades nucleares a lo mejor se nos fueron privadas, ¿no? Claro, hacer ese ejercicio de necesidades nucleares para identificar qué me dieron, qué no me dieron, y identificar tu temperamento, porque así si conectas estas dos
digamos, estos dos bloques, vas a poder entender mejor tu personalidad. Y en la medida consecuente, saber cómo está afectando esto en la manera en que vives tus dificultades y al no resolverse, igual ansiedad. Ok, entonces vamos a pensar, por ejemplo, Sí. para poner un ejemplo y a lo mejor aterrizarlo y que quede más claro, Ujú. alguien que tiene un temperamento más melancólico, que es un poquito más de tristeza y demás. Así es. A lo mejor creció, vamos a suponer un hombre, un varón, creció sin el reconocimiento ni de sus padres y sin aprender a expresarse, ¿no? Ujú. Le quitaron esas dos. Entonces quizás en la adolescencia sale con una chica que le gusta y demás, no logra expresar sus sentimientos o no logra abrirse porque tiene miedo a ser juzgado, Ujú. porque quizás en la infancia pues nunca se le dio el derecho a expresarse, ¿no? Ujú. Entonces, a lo mejor si este no obtiene el resultado que esperaba, a lo mejor que la chica pues le corresponda, Ujú. puede que vaya a estar todo el tiempo recordando, yendo hacia atrás y eso Sí. le podría generar pues, también cierta ansiedad, ¿no? Cierta ansiedad a lo mejor social, Claro. de estar muy nervioso antes de platicar, antes de dirigirse, no Claro. poder mantener una conversación y ver a los ojos. Sí. Y ahí podría desencadenar, ¿no? Por poner un ejemplo así más común. Y se cumplió la profecía. Infancia presente. Infancia sin reconocimiento, con malos vínculos de apego, y luego en la etapa de adolescente viene y comprueba que él no es digno de ser amado. Entonces esa insuficiencia pudiera producirle el aislamiento porque los encuentros sociales son amenazadores, causa de ansiedad. Y luego vamos a suponer que pues, Sí, es un ciclo vicioso constante en el que siempre Sí. está metido, entonces digamos que a lo mejor no va a llevar el mejor estilo de vida, claro. porque estudia y trabaja todo el día, Ujú. a lo mejor se alimenta mal y no duerme, entonces un día amanece y tiene un ataque de pánico y no entiende Sí, y luego llega, ¿por qué me pasa esto a mí? claro. Lleva una mala calidad de vida a raíz de que entró en una desmotivación. Ujú. Tal vez no es una depresión severa, pero sí su sentido de pertenencia al mundo va bajando. Oye, pues soy rechazado por las chicas, no les gusto, pues no sé, no soy digno de ser amado, entonces baja su alimentación, se desvela, duerme mal y todas estas condiciones crónicas de un mal régimen físico combinado con todas las emociones mal procesadas es un cóctel perfecto. Sí, Es el paraíso para la y ansiedad. también lo que has comentado mucho, o sea, el estilo de vida que llevamos, Sí. que pues a lo mejor no es nuestra culpa, así es el mundo actual, entonces Sí. es todavía como otra gotita que derrama el vaso, ¿verdad? Que Ujú. termina. Entonces, aquí lo que tratamos de explicar es que si tú ahorita estás sufriendo de ataques y de crisis y pues no logras entender y dices, es que ¿por qué me pasa a mí? Bueno, es que hay que irnos al fondo, ¿no? O sea, Hay que irte al fondo para pillarte a ti mismo en tu personalidad. Sí. todo esto es el poder de la palabra. Porque también por ahí nos estaban haciendo muchos comentarios sobre medicamentos. Y nos dicen, Ujú. oye, es que, porque te ponen doctor, ¿qué Sí. medicamento me tomo y todo? O sea, imagínense si este ejemplo que acabamos de poner, pues no creo que haya pastilla en el mundo que pueda desenvolverlo. O sea, ¿cómo explicarías todo este proceso desde la infancia? Y pues, yo me acuerdo que incluso alguna vez yo platicando con un médico psiquiatra que se encargaba también de recetar pastillas, me dice, mira, si hubiera una pastilla que pudiera ayudar a entender todo el tema de la personalidad, ayudar a entender el fondo, yo pagaría la cantidad de dinero que fuera. O sea, ojalá hubiera, dice, yo me la tomaría todos los días. Sí. En palabras de un psiquiatra me dice, si Sí. existiera esa pastilla, Claro. me encantaría, me la tomaría todos los días. No Sí. existe. Claro, y hay una sobremedicalización en la vida cotidiana porque hay tanta pereza hoy por el autodescubrimiento personal, hay tanta pereza por observarse a uno mismo en su estado psicológico, que cuando llega a este estado adverso de la ansiedad no tienes los recursos, ni la paciencia, ni la disciplina para hacerte cargo metódicamente para resolver esto. Y no porque la vayas a eliminar, pero sí a afrontar de forma saludable. La personalidad es un entramado muy complejo de factores anímicos, emocionales, de conductas, de comportamientos, y todo este espectro de manifestaciones tienen su origen en esa programación original, entre los 2 y los 11 años, entre los 3 y los 11 años. Por eso es muy necesario deconstruirte, ver cómo te ensamblaste, para ver qué partes de esas piezas no quieres
Oye, si mamá y papá tuvieron un mal matrimonio y yo vi violencia constantemente, pues ya tengo internalizado un esquema de castigo, de violencia. Y muchas veces soy reactivo a ello y en mi matrimonio voy y ejerzo violencia de forma reactiva sin siquiera saber por qué lo estoy haciendo. La mente aprende, la mente hace. Entonces, si no soy consciente de estos microchips psicológicos, que son esquemas cognitivos, pues no me voy a dar cuenta de cuáles son muchas de las causas que están produciendo ansiedad. Porque, insisto, no podemos erradicarla así nada más. Los síntomas físicos de la ansiedad son apenas la punta del iceberg, son la expresión vulgar de la condición, ¿sí? No es la causa, es el efecto. Y muchas veces la gente quiere solo borrar el efecto sin entender la causa. Y la personalidad, me atrevería a decir que tendrá que ver un 70% con la ansiedad, Diego. El otro 30% se lo doy al mundo físico, que es muy importante, pero me atrevo a dar hoy ese número por mi experiencia privada. Sí, y al final todos estos métodos que sí funcionan para salir a lo mejor de un ataque o de una crisis, sí, pues es como poner un parche, ¿no? Sí. Pero ese parche tarde o temprano se va a caer o se va a romper por otro lado y... Nunca acabas, y más si no has terminado de aceptar la ansiedad. Me funcionó este remedio casero y ya fregué. Y hoy en 2-3 días otra vez el cuadro y no supiste ni por dónde te llegó. Entonces, Diego, no sé qué te parezca si le comentamos a las personas las 3 grandes fuerzas que produce tu personalidad. Ok. 3 grandes vectores. Sí. Tu personalidad tiene 3 producciones o 3 fuerzas. Lo que tú piensas, lo que sientes y lo que haces. Pensamiento, emoción y acción, ¿verdad? Entonces, en ese orden. En ese orden. El pensamiento tiene una gran potencia en la mente humana, ¿sí? Entonces, y en el cuerpo. Si una persona del tipo dependiente, como hablábamos del caso de la chica, ella piensa, sin mi novio no soy nadie. ¿Qué emoción crees que derive de ese pensamiento? Pues a lo mejor abandono, tristeza, sí, sí, como que no te sientes, sientes que no tienes valor. Que no valgo, soy insuficiente. Ahora, la acción consecuente, pues puede hacer que se aferre a él de una manera obsesiva, o que se apegue de forma confusa, o lo busque todo el día. Entonces ya vimos el poder de la personalidad con sus 3 producciones. Lo que ella piense, lo que siente y lo que hace. Entonces, si ella está atrapada en ese circuito, yo pienso que no valgo, siento que no sirvo, por lo tanto me aferro a él. Oye, pues si vives así, pues tus neuronas se van a cansar. Dime si no es como friccionar engranes. Eso es igual a ansiedad. No recuerdo quién lo había explicado, pero ahorita me acordé, ahorita que lo mencionaste, que están pensamientos, emociones y acciones. Dice, normalmente las personas queremos cambiar nuestras acciones para que de esa manera cambien nuestras emociones y al final cambiar el pensamiento, ¿no? Entonces, poniéndolo en el aspecto de la ansiedad, queremos cambiar nuestras acciones para aliviar nuestros ataques y de tal manera se vaya como que lo más feo, y ya una vez que sintamos que estamos mejor, ya vamos a sentirnos diferentes y vamos a pensar diferente, pero es al revés, o sea, no tenemos que empezar por acá. Claro, empezar pensamiento, emoción y acción, van más o menos en ese orden. Y si para empezar, como hablábamos de quien no acepta la ansiedad, quien no lo acepta cree que es una enfermedad médica o es algo pasajero y se lo quiere quitar con acciones, pero no está cambiando su forma de pensar. La forma de pensar, si la cambia, diría, bueno, yo tengo ansiedad, por lo tanto actúo y siento que voy en un camino. Eso cambia la perspectiva del cuadro, pero sí, es en ese orden, pensamiento, emoción y acción. No al revés. Sí, porque generalmente la gente quiere empezar cambiando las acciones. O sea, y me doy cuenta por las preguntas que nos hacen y los comentarios. Oye, ¿qué hago? ¿Y cómo? ¿Y qué hago? ¿Y qué hago? Pero nunca hay un cuestionamiento de pues, por dónde empiezo, ¿no? Sí, no es, oye, ¿cómo debo de pensar entonces? Es decir, no se da cuenta el paciente ansioso de la potencia que tiene su forma de pensar. ¿Sí? Entonces estamos tratando de hacer conexiones entre la personalidad y la ansiedad, para que la persona conozca sus defectos de carácter. Mencionamos los temperamentos, mencionamos un poquito de teoría de cómo se forja tu personalidad en la infancia, para darte elementos a ti que nos escuchas, para que aprendes a identificar
en algún punto de todo este entramado algunos de tus posibles orígenes ansiosos. Ok. ¿Nos, Sí. nos falta algún otro? Pues fíjate que hemos recorrido todo lo que teníamos, Diego. Ok. La cuestión de la personalidad, de los esquemas, cómo se forja, conexiones con la ansiedad. ¿Te parece si hacemos Sí. una pequeña recapitulación Sí, claro. para que, así un poquito ya más estructurado, para que la gente Ujú. no se pierda? Entonces, Ok. primero explicamos qué son los defectos de la personalidad, ¿verdad? Ujú. Y explicamos un poquito a fondo qué es la ansiedad, ¿no? Que ya hemos hablado, que a lo mejor Sí. se presenta con síntomas físicos, que la taquicardia, falta de respirar, todos esos problemas que se nos dan, es la parte psicológica. Ujú. Pero pues tenemos que entender primero el mundo psicológico. Sí, Entonces, señor. dimos varios ejemplos. Ahora el tema de las necesidades nucleares, que yo creo que Ujú. es lo principal que también tenemos que entender. Sí, que son todos los elementos, ese gran biberón universal con nutrientes que necesitamos para constituirnos como un buen ser humano. Okay, y ahora, por la pregunta del millón, ¿no? ¿Por qué me pasa a mí? Ujú. ¿Por qué solamente yo? Porque hay personas que vieron lo mismo y no lo afrontaron diferente. Sí. Fue ahí donde explicamos los temperamentos. Los temperamentos, que es una base reguladora, desde donde se construye la personalidad. Esta no se elige, esta está de fábrica, viene de un lugar que aún no podemos explicar, pero en ese terreno se monta tu personalidad. Entonces hay que conocer el temperamento también, porque puede operar tanto a tu favor como en tu contra. Ok. Ujú. Sí, entonces, si no empezamos por esta parte, pues nunca vamos a lograr encontrar Sí. la raíz, ¿no? Porque incluso si entiendes tu temperamento y también que a lo mejor qué necesidades te fueron privadas, si ellos van y atacan directo hacia eso, o sea, Sí. si van hacia si su mayor miedo es a lo mejor hablar en público Ujú. o relacionarse con personas. Sí. Yo estaba leyendo en un libro que tocaba el tema y decía, bueno, quiero que esta semana vayas y saludes a las personas que te encuentres. Saluda, hola, ¿cómo estás? Ujú. Porque a lo mejor hay personas que a veces no se atreven ni a preguntar, oye, ¿puedo tomar esta silla? ¿No? Entonces, yo lo que aprendí es que conforme más afrontas esos pequeños miedos, Sí. aunque sea poco a poco, te vas haciendo un poco más fuerte y vas avanzando, ¿no? Sí, porque la técnica la llamamos exposición, Ok. donde hacemos que la persona literalmente se exponga al estímulo que teme. Entonces, si detrás de la evitación hay una creencia que dice, si me acerco a la persona me voy a sentir nervioso y se va a reír de mí. Ok. Esa es la creencia que te hace evitativo. Pero por el contrario, si te acercas sin pensarlo y te das cuenta que no ocurrió tal cosa, entonces la creencia anterior se pulveriza y vas ganando autoconfianza y estás rompiendo un algoritmo. Esto para las personas que padecen de ansiedad social, ¿verdad? Ok. Ahora, también ocurre un fenómeno muy chistoso, que las personas que padecen ansiedad social se presentan ante otros y están ultra monitoreando las reacciones de los demás pensando que tienen ojos de rayos X para analizarlos. Ok. Entonces están tan alerta viendo las reacciones de los demás que de pronto pues efectivamente pueden producir que alguien los mire de forma extraña porque están siendo ellos muy observadores, y cuando el otro le regresa la mirada mirándole de forma extraña, él concluye, oh, me está viendo, me están juzgando. Entonces se pone nervioso. Y eso alimenta. Eso hace que se ponga peor y ahora sí los otros se le quedan viendo y él termina concluyendo la profecía. Sí, la gente se burla de mí, sin darse cuenta que él mismo fue juez y parte y él construyó todo el escenario, ¿no? Esto para las personalidades que tienen ansiedad social, cuando realmente tú fuiste el factor que inició, que concluyó y que hizo todo, ¿no? Sí. Sí, y ahí cuando mencionas eso de que empiezan a analizar todo y a ver todo, Sí. hay una frase que en inglés decía, don't try to manage your anxiety, soothe it, Ujú. que ya traducido al español se diría, no quieras administrar y controlar toda tu ansiedad, porque si quieres estar todo el tiempo monitoreando y controlando todo, que la gente que se está revisando el pulso y que se compra un baumanómetro para la Sí, presión, oxímetro, sí, que demás. siempre tiene que tener a alguien que le marque su persona segura, lo que sea. Lo que estás haciendo es tratar de como administrar esa ansiedad o organizarla y tener todo preparado para que no suceda.
Claro. sin pensar que a lo mejor eso es lo que te puede generar y llevarte a un ataque peor, ¿no? Pues Entonces, sí, porque por ahí y le sale la jugada y no le da ansiedad y él va a registrar erróneamente el hecho de que, entonces si yo replico esto siempre nunca voy a tener ansiedad. Y esto significa que no ha entendido. La ansiedad es movimiento en flujo. Entonces tú debes de ser un flujo con la ansiedad. Si llega, llegó. y que pase a Y través. que pase físicamente, no le agregues más pensamientos ni ideaciones porque vas a crear más lumbre. La ansiedad es movimiento en flujo. Tú debes de caminar con ella, sin resistirte, porque de lo contrario será peor. Y se podría decir que entonces las personas que, digo, es pregunta, Sí, las personas que a lo mejor no son tan susceptibles a tener ansiedad y que nunca han tenido un ataque y que a lo mejor nunca van a tener, sí. podría ser que por todo lo que explicamos están acostumbrados naturalmente a dejar que la ansiedad fluya a través y ya, Ujú. y que pase y podría ser. Puede ser, porque la ansiedad se experimenta de forma subjetiva. Los síntomas pueden ser tan menores que habrá ocasiones en que la persona los exprese a través de algún temblor pequeño en la pierna o alguna idea repetitiva y queda hasta ahí. Pero si llega a un grado mayor, estamos hablando de una ansiedad que ya se vuelve patológica y constante. Y esas son las personas que terminan acudiendo a consulta, Sí, cuando porque se sale de control. sí, la pregunta sale porque, como ya lo hemos explicado, pues la ansiedad formaba parte también de un mecanismo del hombre antiguo, Ujú. que si no hubiéramos tenido ansiedad hace miles de años, pues nos hubiera comido el tigre y Sí. no hubiéramos cazado nunca por comida ni nada. Entonces, También activa neurotransmisores para la lucha o la huida, que son desplazamientos de energía que recorren nuestro cuerpo para poder sobrevivir. También tiene esa función la ansiedad, pero en el hombre moderno que se encuentra en la vida pues sedentaria y que estés viendo una serie Netflix y te dé un ataque de pánico, pues entonces esto no es normal y necesita atención. Sí. Así es, Diego. Bueno, entonces yo creo que esta información ya para ir cerrando pues es bastante Sí. valiosa. Sí, Creo que tenemos que entender, esta podría ser la parte aburrida, digamos, porque sí. a nadie nos gusta tener que ir al fondo, Ujú. pero pues me queda bien claro que si no entendemos esto y no empezamos a trabajar desde esta base, Sí. nunca vamos a avanzar, ¿no? Nunca vas a poder afrontar correctamente. Es necesario entrar esto. Y por eso es que después llegan estas personas que tienen años y años y años, Ujú. se va acumulando y ya llegan al punto de los ataques y pues ya nada más están con pastillas y demás. Con remedios pasajeros, pero nada de raíz. Ok. Así es, Diego. Pues bueno, entonces yo creo que con esto ya podemos cerrar. No sé si quisieras agregar algo No, más. creo que recorrimos todos los puntos. Espero que haya sido de utilidad para nuestros escuchas y en redes sociales. Un saludo a todos. Sí, si quieren Sí. aprender un poquito más el tema de ataques de pánico, pues por ahí tenemos otro video, ahí se los vamos a dejar. Y pues bueno, ahí sí nos pueden seguir en las demás redes sociales pues para seguir aprendiendo del tema. Gracias, Vamos. socio. Adiós. Adiós. Hasta luego a todos.